de lo que habló Jesús en este entonces. Él habló en el idioma común y corriente del entonces. El idioma de Alejandro el Grande. ¿Han escuchado algo del Alejandro el Grande? Yo espero que todavía enseñan cierta historia en las escuelas, por lo menos en la secundaria, algo sobre Alejandro el Grande. El hombre que, el único, realmente, el único, entre los cuatro, tenemos los cuatro, ¿no? En Daniel 2, en el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue la cabeza de oro, Medo-Persa fue el cuerpo y hombros de plata, el resto del cuerpo de cubre fue Grecia, y entonces las piernas y los pies y los dedos del pie de fierro. Y sabemos que fueron Babilonia, que siguió a Salomón, Babilonia, después Medo-Persa, Persia o Persa, Medo-Persia, ¿no? Y después Grecia o Macedonia, y entonces vino el sistema romano. Imperios mundiales. Pero esos imperios tuvieron su breve historia. Y tal vez el más breve fue de Grecia. Porque el mero Alejandro el Grande murió más o menos la misma edad que Jesús el Cristo. Muy parecido, joven. Jesús murió con 33 y medio años. Fue asesinado, por supuesto. Pero aquel rey o emperador Alejandro tuvo el único dominio que fue verdaderamente global. Nabucco tuvo un imperio mundial, pero no logró dominar todas las pequeñeces del planeta. Tampoco Medo-Persa, o Medo-Persa. Pero Grecia se le fue. Lamentó que no quedó ninguna entidad en todo el planeta Tierra conocido, y fue bien conocido. Salomón había viajado a través de todo el planeta, incluyendo Antártica, con sus barcos. Fue muy conocido. No halló ninguna otra nación para tomar, para invadir y tomar. Roma tampoco logró dominio mundial. No logró. Ni en ninguna de sus levantamientos han tenido el dominio universal o global que siempre han buscado. Solo Grecia, un interesante hecho de la historia también, y hecho por un hombre que no vivió más allá de 33 y medio años. Increíble lo que hizo ese señor, ese maravilla de hombre en tan pocos años. Extraordinario hecho de la historia. Bueno, quisiera discutir con ustedes unos detalles que tienen tanto que ver con nosotros. Vamos primeramente a Romanos 10. Romanos 10, palabra de el apóstol Pablo a los romanos, los que habitaban en Roma, pero obviamente es el texto o la carta, es realmente una carta, pero sirve como un documento legal. Es el documento, diría yo, más legal que hay en el Nuevo Testamento, y trata desde ese punto de vista las cosas. El capítulo 10 empieza
con comentario del escritor, del autor, el mismo apóstol Pablo, y dice hermanos. Hermanos habló, estaba escribiendo a los hermanos en Roma, pero definitivamente tiene que ver con todos nosotros, ¿no? ¿No siente usted que eres recipiente de la verdad que contiene el libro de Romanos? Estamos escuchando una serie. No, eso es lo que están escuchando. Es un señor Luis Mascio. Yo creo que es de descendencia italiana, con un nombre, un apellido así, pero él tiene una página y es precioso. Ellos están tomando una serie de estudios bíblicos que dio el señor Armstrong cada viernes a la noche. No logré tomarlo anoche, pero tampoco he escuchado uno, pero sé que él está pasando por todo el libro de Romanos, semana por semana. Es una serie de estudios que dio el señor Armstrong en Pasadena hace varios años, muchos años. Y cómo me gustaría participar en eso. Hermanos, deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación de Israel, su propio pueblo, porque yo les doy testimonio que tienen celo por Dios, hablando de Israel. Celo por Dios, saben quién es Dios, saben cuál es Dios, saben su historia, reconocen que tienen la historia de Moisés y el hecho de ser llevados por alas de águila. Me encanta eso. El Eterno dice: yo te traje por alas de águila de Egipto a tu tierra. ¿Y cómo llegaron? Ni montado en mula. Número 12. Caminando. Pero eso de alas de águila tiene que ver que vinieron con toda la protección. Protegidos de todo enemigo. Los amalequitos querían aniquilarles completamente ahí frente al monte Sinaí. Pero no lograron. Vinieron protegidos. Pues, ignorando la justicia de Dios, hablando de su pueblo Israel, y procurando establecer su propia justicia, ¿es la tendencia humana hacer eso? ¿Suelen hacer eso todos seres humanos? ¿Inventar su propia justicia? ¿O establecer su propia justicia? No quieren referirse a la Santa Biblia, No quieren establecer su propia. Cada nación tiene su propio sistema de justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el ungido, Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta de creencia sabemos más de eso, ¿no? Pues captamos la importancia de creencia. La creencia es ¿cómo se puede decir? El acto espiritual que produce resultados físicos. ¿No fue la semana pasada que mencioné, tal vez un par de semanas, la mujer que fue sanada de su hemorragia? 12 años, gastar todo el dinero, pagando médicos, ningún resultado. ¿Y qué dijo Jesús a ella? Tu creencia, tu fe te ha sanado. ¿Cómo es? Por la ley de fe. También la ley de fe es
mencionado en este mismo libro, en el capítulo 7. Muy importante. Es el don, tal vez, es el don más divino que Dios ha dado a nosotros seres humanos, siendo que somos físicos, pero tenemos una capacidad que no lo tienen los animales, ningún otro ser creado. Tenemos la ley de fe, que funciona en seres humanos. Insisto, yo creo que algunos me han criticado por decirlo, insisto que los artistas, los atletas, los que hacen obras sobresalientes en el mundo físico, utilizan la ley de fe. ¿Les ocurre una idea? Y a la verdad creo que así fue con, ¿cómo se llamaba el italiano que inventó radio? Marconi, eso es, sí, Marconi. ¿Cómo que Marconi inventó radio? Actualmente por fe. ¿Le fue dada la idea? Sí puedo. Sí puede funcionar. Y funcionó. Y los tremendos pianistas, ese que invitó al señor Armstrong, invitó 2 o 3 de ellos al auditorio en Pasadena, pero el principal tuvo sus 80 años cuando tocó en el auditorio. ¿Cómo se llamaba? Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein. Él hizo todo lo que hizo por fe. Supo que pudo y pudo. El atleta jugando fútbol, accesando cerca al gol, y en lugar de tratar de patearlo aquí de la tierra, se da vuelta y con los pies arriba pega la pelota en el aire, ¡pau!, al gol. ¿Cómo logra hacerlo? He visto las fotos, video del acto actual. ¿Cómo pudo hacer estas cosas? Por fe. Supo que pudo y lo hizo. ¿No es la ley de fe? Pues estoy muy equivocado en sugerir tal cosa. Jesús utilizó la ley de fe cuando dijo al deshabilitado: levántate. Pedro hizo lo mismo. La mujer hizo lo mismo. Si logro tocar el manto, seré sanado. Tocó el manto y fue sanado. ¿Es barbaridad que estoy hablando o estoy tratando de ponerles en dudas? No, al contrario. Quiero que creen. Los que creen, la ley es, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
La referencia es, déjenme buscarlo, perdóname, me gustaría que tengan. Está citando Levítico 18:5. Levítico 18:5. Eso es exactamente lo que citó Pablo. Muy bien conocido de la ley de Dios, ¿no? Fue educado a los pies de Gamaliel, el sobresaliente profesor de la ley de Dios en sus días. Pablo, joven, todavía en secundaria, supongo que hubo secundaria en aquel entonces, no sé cómo estaban las escuelas, pero definitivamente muy joven, Pablo, cuando apedrearon a Estéfano en Jerusalén. Él guardó la ropa de los que manejaban las piedras grandes. Muy joven. Pero fue educado en la mejor educación que se podía conseguir en las cosas de Dios en aquel entonces. Pero la justicia que es por la fe dice así. Wow. He escuchado este versículo citado. Bueno, hay unas canciones que cantan los de las iglesias protestantes carismáticas, en el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿de dónde está citando esto? ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién subirá al cielo? En este entonces fue bastante años después de que Jesús subió al cielo. ¿Y quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni tampoco la justicia que es por la fe, o que quien descenderá al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El evento bastante fresco en la memoria, menos de 30 años habían pasado desde aquel entonces. Estoy en versículo 7 de Romanos 10. Más bien, ¿qué dice la justicia que es por la fe? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso es citado de Deuteronomio 30:14. 30:14. Y bueno, hay otras traducciones también. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y el versículo 9 y 10 son las partes de esas canciones que he escuchado tantas veces. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Las únicas condiciones. Oh, es tremendo. Es el evangelio de los evangelios, evangelísticas, de las iglesias evangélicas. Eso es el corazón de todo su mensaje. Solo crees y estás salvo. Pero porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque no hay, versículo 12, voy a brincar al versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego.
pues el mismo que es Señor de todos, el rico, para con todos los que le invocan, porque todo aquel, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso, corazón de los evangélicos. Está citando en M, déjame ver, eso tengo aquí. Sí, Joel 2:32. Y voy a Joel 2:32 para que percatamos la condición en que esto es verdad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a Joel 2:32 porque hemos de percatar. Nosotros no creemos como los evangélicos, ¿verdad? Que todo que invoque el nombre de Jesús y cree en su corazón que fue levantado de entre los muertos es salvo. ¿Ya? Sabemos que eso es ridículo, ¿no? Pero la condición en Joel, miraremos que es el día del Eterno. Joel 2:32, dije, ¿no? Sí, 2:32. Y esto realmente es el pasaje que mencionó Pedro el día de Pentecostés también, capítulo 2 de Hechos. Creo que no tendremos tiempo de ir allá, aunque me gustaría. Bueno, miremos. Sucederá después de esto, y esto está entre comillas, tiene que ver con, son las meras palabras del mismo ser que reclutó a Joel, y indudablemente causó que Joel se sujeta a la muerte hace su tiempo. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. ¿Cuándo acontecerá eso? Algunos están diciendo que no es para el milenio. Son muy equivocados, pero es el entonces. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Visiones del futuro, visiones de cosas venideras. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, las criadas. Actualmente, esclavos, si quieres. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra. Wow. Esto es un poco formidable. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Ups. Y la luna en sangre. Bueno, la luna parece sangre realmente cuando es, ¿cómo se dice? Ocultado por la sombra de la tierra. Antes que venga el día del Eterno, grave y terrible, también terrible. El día del Eterno es terrible, es el último año de los 3.5 años. Oye, más y más discusión de los 7 años, del tiempo de la última semana. Parece que ninguno, estuve comentando con Emiliano esta semana, que parece que ningún comentarista, de todas las comentaristas que hay de la Biblia, interpretando
las 70 semanas de Daniel 9. Sí, Daniel 9 tiene las 70 semanas, ¿se acuerda? Y al inicio del 70avo semana aparece Jesús en público, año 31. Perdón, 27 de esta era. Empezó su ministerio público, justo exactamente cumpliendo 69, 483 años. Desde que entró a Jerusalén el representante de Medo-Persia, el mismo Ciro, a Jerusalén para la reconstrucción de Jerusalén. Y sucederá, aquí está el versículo 32, ¿cuándo sucederá? Durante tinieblas y luna de sangre, justo antes del día del Eterno. No completé esa descripción. Voy a repetir para que por lo menos los que me escuchan no pierden lo que el señor Armstrong enseñó. Es interesante que ninguno de los múltiples aceptan lo que él enseñó. Que los primeros 13.5 años del 70avo semana empezaron justo a tiempo, pero fueron interrumpidos. A mediados de la semana fue cortado su vida, fue matado, incitado por los judíos, sí, pero el hecho fue llevado a cabo por los romanos. Los romanos actualmente ejecutaron a Jesús de Nazaret. Ellos le colgaron, ellos le eliminaron y llevaron a cabo la crucificación. ¿No vieron la pasión? Yo creo que muchos no vieron. Estuve comentando con alguien, una señora ayer, que los piratas son tremendos, los piratas de cines. Yo creo que tú habías conseguido una copia, o supiste que ya tuvieron copias antes de que siquiera yo pude ir a verlo en Uvalde. La Pasión de Cristo. Bueno, se llamaba solamente La Pasión, pero trataba de la crucificación de Cristo. Un cine muy gráfica, muy interesante también. Me enteré después, como un año, 2, 3 después, me enteré que esa espalda que pusieron al que era el actor haciéndose como Jesús de Nazaret, hicieron una espalda de madera para que cuando aplicó los golpes, y resulta que hubo un huequito en la madera, hirió severamente al hombre. ¡Wow! Así que, tratando de imitarlo, también se hirió el actor, pero definitivamente fue un tiempo de mucha resistencia contra Jesús. Y la otra mitad de semana, ¿dónde fue? 13.5 años tuvo Jesús. Empezó a predicar con 30 años. Fue cortado a media semana de años. 3.5 años. Sí, fue resucitado de entre los muertos el tercer día, o 3 días y noches después. Pero se fue, subió al cielo.
a regresar? Jesús regresó a la tierra como Él prometió. Bueno, todos los discípulos pensaron hasta el año 67, como unos 35 años después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, repentinamente se dieron cuenta los discípulos, más bien los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, se dieron cuenta. Oh, que Jesús no va a regresar en nuestras vidas. Es muy evidente que no va a regresar, porque la cosa va de mal en peor. Ya pudieron ver que estaba pronto a caer Jerusalén otra vez, destrozada y nivelada como antes. Y no regresó Jesús. ¿Sabe lo que hicieron? En mero año 66, muy interesante, empezaron a coleccionar todo lo escrito. Coleccionaron todas las cartas que había escrito el apóstol Pablo, y los que había escrito Pedro, y los que había escrito Juan, y los evangelios, todo el Nuevo Testamento. Tuvieron todo coleccionado, menos tal vez las 3 cartas de Juan. Es posible que él escribió años después, como en el caso del Apocalipsis. Pero ellos empezaron esa colección en 66, 4 años antes de que cayó Jerusalén y fue destrozado por Tito Vespasio, el general romano. Pero habla Joel de aquel entonces. Sucederá, versículo 2:32, que cualquiera que invoque el nombre del Eterno será salvo en ese tiempo venidero, el último año de los 3 y medio. El resto del 70avo semana está por acontecer. ¿Difícil? Así, señor Armstrong, así enseñó. Lea nuevamente. No solamente la llave maestra de la profecía, sino también el Apocalipsis por fin descifrado. Él dice esto. Porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor eterno, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que Eterno ha llamado. Y este pasaje es lo que estaba refiriéndose el apóstol Pedro, y quiero enfatizar esto también porque hay un líder de una de las iglesias de Dios que empezó en el año 89, al final del 89, que insiste que esto que voy a leer es insensato. Dice que no tiene sentido. Hechos 2. Acabo de escucharle decir lo mismo, el mero domingo pasado. El señor Fleury ha escrito un nuevo libro llamado Juan. Es sobre el libro de Juan, intitulado El amor de Dios. Cosa rara para él escribir tal cosa, y espero conseguir una copia. Pero entre sus comentarios dice que esto es ridículo. Bueno, aquí cita lo que acabamos de leer en 2:17. El mismo Pedro agarró un rollo y leyó Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
Vuestros ancianos soñarán sueños, puso al revés eso, de cierto sobre mis siervos y mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, daré prodigios en el cielo arriba. Esta es la traducción que hizo Pedro, leyó de la Biblia. Es muy evidente que lo que leyó era el del Septuaginto. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo: sangre, fuego y vapor de humo. Notarán las diferencias, son pequeñas. Es la diferencia entre traducir del griego o utilizar la traducción del hebreo al griego, de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Citado 2 veces. Bueno, 3 veces. Porque lo mencionó Pablo, ahí donde estuvimos leyendo en Romanos 10, ¿no? Entonces dice, está explicando al pueblo lo que acaban de ver pasar cuando bajó el Espíritu con sonido de vientos fuertes. A los que recibieron el Espíritu apareció sobre ellos como llamas de fuego, y empieza a predicar. Déjame ver, y cito también, me ocurre venir aquí, pero estoy buscando el versículo que menciona. Wow, yo creo que lo pasé. No me cae a la vista. Es la mención está citando la profecía de Deuteronomio 18. Es lo que busco. Wow. Fue en otra ocasión. Yo creo que esto fue. No, perdóname. No lo busqué. Pero es la mención de Deuteronomio 18. Tal vez al principio aquí, a mi derecha. Bueno, estoy seguro que estaba en este pasaje, pero no lo veo. Donde citó Pedro Deuteronomio 18, hablando de un profeta, que vendrá un profeta en aquellos días como yo. Moisés hablando, hizo una profecía sobre otro profeta que vendría siglos después de él, pero se levantará como él, representando al Todopoderoso Dios. Y bueno, no lo veo. Puede que ustedes lo ven, pero su explicación, que sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso fue su explicación de lo que habían visto, la caída o la llegada o derramamiento del Espíritu Santo sobre los santos. Es Hechos 3:22, gracias, es más adelante entonces. Por eso no me... sí, gracias. Porque es la discusión, un discurso que dio después en el templo. Estoy mirándolo, pero no vi los italics, no sé cómo se llama en español,
las letras diferentes. Versículo 22, 3:22, porque ciertamente sigue, está hablando Pedro en otra ocasión, porque ciertamente Moisés dijo, creo que es Deuteronomio 18, déjame ver seguro, si lo tengo aquí, Deuteronomio 18, 15, 16, 19, eso es lo que cita aquí Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿El primer papa? Es ridículo, ¿no? Tan ridículo, pero mucho más, la gran mayoría del mundo cristiano lo creen. Hasta los bautistas creen que Pedro fue el primer papa, aunque no aceptan el papa. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos, o sea, otro ser humano, un profeta, como yo, como Moisés. ¿Fue el profeta Moisés? En gran manera. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. Como estuvimos viendo lo que él habló en oración a su Padre. Sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Cita Pedro. Entonces sigue diciendo en versículo 24, y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. ¿Cuáles días? Los días en que apareció el Mesías y enseñó por 6 medio años, y fue matado y fue levantado de entre los muertos. ¿A quién creen que se refiere Pedro? ¿Está hablando de Jesús? No, hablando de sí mismo, Pedro. Está diciendo que aquel profeta soy yo. Lejos de ser. Está explicando quién es Cristo de Jesús de Nazaret. Claramente enseña aquí en el templo de Dios que Jesús de Nazaret fue aquel profeta profetizado por Moisés. Pero este hombre, nuevamente, el mero domingo pasado, dice que algunos dicen que esto se refiere, que aquel profeta se refiere a Jesús, pero eso no tiene ningún sentido, dice. Así lo dice. He escuchado decirlo varias veces, pero en este caso lo dijo en relación con su nuevo libro. No tengo tantas ganas de leerlo, pero así dijo. Bueno, quise volver a el libro de Job, a un versículo que no levanté el otro día y lo mencioné a David ya que estuvimos charlando en la mañana. Me ocurre volver a ello porque tiene tanto que ver con nuestra, espero que lo tengo. No lo apunté, pero creo que es en capítulo 13.
Sería aquí, en 13 o 12, 13. Wow. Bueno, perdona mi memoria, me ha fallado 2 veces. Fallará la tercera vez. La tercera vez. Bueno, es donde dijo que aunque me mata, lástima que no lo amputé. Bueno, puedo buscarlo aquí lo tengo. Creo que aquí lo tengo. Puede que en la oscuridad, sin la ventaja de la luz, la cortina es esencial para enviar el video, pero hace muy oscuro. No, es la falta de los bombillos. Esos bombillos redujeron grandemente. Eso es lo que pasó. Aquí lo tengo. Es Job. Es 13:15, perdí, es 13. Ah, sí, es versículo 15, lo tuve aquí a la mano. Allá delante de versículo 13, Job hablando a su amigo Sofar. Callad delante de mí y yo hablaré, me pase lo que me pase. Está muy dispuesto este hombre. Por supuesto, en su condición no pudo hacer más. Porque he de arrancar mi sangre, mi carne, con mis propios dientes. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis propios dientes? ¿O he de poner mi vida en mi mano? Y aquí, aunque él me mate, ¿de quién hablaba? Verán que los traductores no imaginaban que trataba del mismo Dios suyo. Pero captamos nosotros, ¿no? Que Job está hablando del mismo Dios suyo. Resistió los, ¿cómo se diría? Desafíos de su esposa, su mujer. ¿Por qué no maldices a Dios y mueras? ¿Por qué mantengas tu integridad en estas condiciones? Su mujer no creía. Pues solo Job. He aquí que aunque él me mate, en él he de esperar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos. Y esto también me será salvación. Porque un impío no iría en su presencia. Bueno, definitivamente este hombre estaba realmente sufriendo tanto, reconocía que estaba a punto de la muerte, pero también, esto fue antes de todo lo que dice el capítulo 1 y 2, ¿eh? Job escribió el libro, ¿dudan? ¿Quién piensan que escribió este libro? ¿Y por qué fue canonizado en la Biblia? Porque Job aprendió de su experiencia y de su sufrimiento. En gran parte es expresado en capítulo 1 y 2 y 3. Mucho entendimiento de las resurrecciones. ¿Entendió de la primera y de la segunda? ¿No lo creen? Lea capítulo 3. Enseña exactamente el entendimiento del segundo levantamiento.
Lee el capítulo 14 y verás que entiende la primera. Y eso antes de fue sanado, cuando estaba sufriendo. Tremenda cosa que nos tiene este libro. Estoy ya solamente empezando a realmente captar la profundidad de lo que contiene. Se sugiere que Job fue tal vez un contemporáneo de Abraham. No estoy seguro, solo estoy convencido que es un libro muy antiguo, escrito antes de que fue escrito el libro de Génesis por Moisés. Por supuesto, los documentos que tuvo Moisés para escribir Génesis, es decir, el primer libro, le fueron dados. Él tuvo documentos y se nota la diferencia leyendo los primeros capítulos, pero definitivamente Moisés estaba utilizando informes antiguos para escribir el libro de Génesis. Empezando con Éxodo, bueno, cosas que él supo de primera mano. Sus propias experiencias empiezan en Éxodo, pero Génesis es todo antiguísimo. Los siglos antes, describiendo lo que pasó con Noé, con Caín y Abel, eso fue todo documentado. ¿Quién hubiera documentado los eventos de Abel y Caín? ¿Quién escribió el récord? ¿Quién escribió esos datos? ¿Quién habrá escrito al principio? Muchas personas piensan que en el tiempo de Adán y Eva no sabían escribir. Es tan ridículo. Pues Adán. Y si no él, el hijo Set. Porque el hijo Set parece que originó el calendario, según la tradición. Otra tradición, tengo un minuto, otra tradición que me enteré esta semana, no quise perder la oportunidad de compartirlo. No sé cómo es que tantos años, son pocos años realmente, no he vivido muchos años, pero tengo bastantes años en meter la nariz en la Biblia, por influencia de mi abuela principalmente, y nunca había captado esto. ¿Se acuerda de Ciro, el emperador, segundo o tercero emperador, creo que fue el tercero emperador de Medo Persia? El que ordenó y ofreció fondos y todo necesario que regresaran los peregrinos a Jerusalén, reconstruyen la ciudad y reedifican el templo. Fue Ciro. Y su nombre fue mencionado por Isaías unos 130 años antes de que nació el hombre. Y siempre pensé a través de estos años que fue un emperador cualquiera, pero la mención por el profeta Isaías de su nombre le impresionó tanto que sintió obligado a... No, ¿qué va? Fue hijo de Esther y Asuero, el emperador antes de Ciro. Todo el milagro de Esther produjo Ciro, y la salvación de los que estaban en cautividad, y Amán, un amalequito, tratando de aniquilar todos de la faz de la tierra, como están tratando de hacer hoy el reino de Irán. ¿Cómo es que dicen? Quieren eliminarlos del mapa, dice el presidente de Irán. ¿Van a lograr? No lo van a lograr. Si reciben el apoyo que recibió ese pueblo en cautividad, levantando Esther milagrosamente, levantando Daniel milagrosamente, levantando Ciro,
y causando que se reconstruya la ciudad y el templo. A ese templo vino Jesús. A ese templo estaba predicando Pedro, que leíamos en el capítulo 22. Muy bien. Es un placer y esperamos verles. Oh, ya estamos en otro mes. Yo iba a decir otro mes, pero ya entramos en otro mes. Y la independencia viene. Muchos letreros que vi al entrar. Es el 17, ¿cuál es el día? 15 en la noche. 15 de septiembre. Entendido. Muy bien.